Y yo quiero entonces pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tus misericordias, Señor, porque nuevas son, Señor, cada mañana. Gracias, Señor, por el pueblo que tú, Señor, hoy traes, Señor, estos siervos que has traído a este lugar, a esta ciudad, Señor, para traer bendición no solamente sobre nosotros, Señor, sino sobre la atmósfera en este lugar, en esta ciudad, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Yo te ruego, Señor, en este momento que tú envíes de tu palabra, Señor, a nuestra vida, Señor, que uses mi boca, Señor, para poder, Señor, exponer, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjese que estaba analizando lo que tengo que exponerle hoy. Y hace unas semanas yo estaba compartiendo en la iglesia uno de los problemas en algunas congregaciones donde en aquel momento el Señor le permitió ministrar a Pablo, el apóstol Pablo. Y entonces empecé a ver que en cierta ocasión él se encuentra hablándole a los hermanos porque habían problemas de división dentro de la congregación. Y entonces él viene a hablarles. La primera vez les habló, les dijo: mire, hermanos, yo he oído por algunos de los de Cloé que hay problemas dentro de ustedes. Y entonces trató de alguna manera arreglar ese asunto. Yo quiero entonces mostrarle este pasaje y quiero empezar por ahí. Ya luego le voy a decir de qué vamos a hablar. Dice ese pasaje de Primera de Corintios, permítame acá. Ahí está. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 6. Cada uno de nosotros, está hablando Pablo, y dice, tuvo su tarea. La mía consistió en plantar y la de Apolos en regar. Pero el crecimiento de lo plantado lo ha dado Dios, no nosotros. El que aquí no es el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento a la planta. El que planta y el que riegan tienen la misma categoría, si bien cada uno recibirá la recompensa que corresponda al trabajo que haya realizado. Amén. Entonces, cuando usted lee el contexto de eso, él está haciéndole ver a los hermanos, porque había divisiones, porque unos decían que seguían a Apolos, otros decían que seguían a Pablo, otros que seguían a Pedro, otros que seguían a Cristo. Pero entonces viene él y hace mención en este pasaje de algo de lo que yo quiero enfocarme en esta mañana. Y entonces él viene y les habla con respecto a la tarea que él estaba desempeñando. Y dice al principio, dice: yo tuve mi tarea. Y mi tarea consistió en que yo tenía que venir y plantar. El otro tuvo su tarea y la tarea del otro fue regar. Pero aquello que se plantó, aquello que se sembró, no va a depender de la tarea que nosotros, qué tanto hayamos hecho o qué tan bonito lo hayamos hecho, sino que eso les está haciendo la aclaración, que de lo plantado es de lo que se va a encargar Dios. Pero cada uno debía de desempeñar su tarea, cada uno debía de hacer su trabajo. Y entonces está haciendo acá, yo lo puse en color rojo para que viéramos, porque dice acá: el crecimiento de lo plantado lo ha dado Dios, no nosotros. Entonces venimos nosotros, hermano, y hemos hablado, los pastores anteriores que han ministrado han venido hablando con respecto a la semilla, y hemos tenido ya palabra con respecto a eso. Pero de lo que se plantó, de la palabra que se ha plantado en la tierra donde el Señor lo ha puesto, eso que se plantó, Dios es el que lo va a hacer crecer. Hablaba nuestro hermano Raúl, pastor Raúl, acerca del sembrador. Él también tiene su tarea. Cada uno tiene una tarea específica que hacer.
Pero debemos de tener claro que será Dios el que al final termine dando el crecimiento y de Él dependerá. Pero eso no quiere decir que nosotros como sembradores, como los que traemos la semilla, no hagamos nuestra tarea al 100%. Entonces yo quiero en esta mañana hablarle a usted acerca de la buena tierra. Ese es el tema que se me delegó para compartir en esta mañana. Y entonces cuando yo analizaba esto, hermano, que hoy quiero hablarle, le decía al Señor, Señor, dame algo. Y mire, inmediatamente lo que cuando nosotros nos hablan acerca de la buena tierra, inmediatamente venimos a Mateo capítulo 13, ¿va? Porque habla de los tipos de terreno y entonces habla ahí acerca de la buena tierra. Y entonces yo decía, Señor, pero bueno, ya los hermanos han hablado de la semilla del sembrador, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y entonces yo quiero que empecemos por acá. Mire este pasaje de Números capítulo 13 y versículo 18. Dice, fíjense, le estaba hablando el Señor al pueblo de Israel, y en aquel momento Moisés, hermano, que era el encargado de hacer esta tarea, le dice, fíjense cómo es la tierra. Pero esa era una instrucción que se estaba dando en aquel momento a unos siervos, a unas personas delegadas para ir a inspeccionar una tierra, una buena tierra. Usted sabe que el Señor le dijo al pueblo de Israel que lo iba a introducir en una buena tierra, ¿verdad? Y entonces le dice, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Pero el versículo 19 dice, observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección o campo abierto? Entonces fíjese bien esto, que en aquel momento, usted sabe bien la historia, yo no tengo que hablarle mucho de esto, pero Moisés decide enviar a 12 personas a inspeccionar una tierra que Dios había prometido entregarles. Y entonces en lo que ellos tenían que hacer, su tarea era ir, observar, que averiguaran, que investigaran, que se dieran cuenta de las cosas que pasaban ahí, porque al final tenían que traer un informe. Pero los envían para que se dieran cuenta, dice acá, que se dieran cuenta, que averiguaran, que se dieran cuenta qué clases de habitantes habían en esa tierra. Pero también que averiguaran si eran, mire, que si los que vivían ahí, hermano, tenían ciudades amuralladas. Pero algo tan importante es que les mandó a averiguar si la tierra era buena o era mala. Entonces cuando en aquel momento se está dando esta instrucción, nosotros sabemos, hermanos, sale aquellos personajes salen, se van, hermano, para la tierra que el Señor había jurado darle al pueblo de Israel, darle a sus hijos, una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra buena, ¿o no? Yo le pregunto a usted, ¿era una tierra buena o no? Era una tierra buena, pero ahí había gente de la cual ellos tenían que investigar, porque el Señor incluso se los dijo, pero ahí habrán habitantes a los cuales ustedes van a tener que sacar, y lo van a tener que hacer poco a poco. Entonces Dios les entregó una tierra buena. Dios los quería introducir a una tierra buena, a una tierra que fluía leche y miel. Pero no era una tarea tan fácil, no era solamente de llegar y plantarse ahí. Ellos tenían un trabajo que desempeñar ahí. Pero todo empezó con aquellos siervos. Y entonces yo, como pues es una actividad para pastores, empecé a preguntar al Señor cómo poder transmitir este mensaje a nosotros que estamos viviendo en esta tierra. Yo le quiero contar, le dije al principio que lo quería hacer a manera de experiencias. Hace un tiempo, aproximadamente un año y meses, el Señor nos permite ir a la ciudad de Edmonton. Aquí están mis hermanos de Edmonton que nos acompañan. Y cuando yo llegué a esa tierra, mire, algo de lo que yo le había dicho al Señor cuando empezó a surgir todo esto, y aún antes yo le decía, todos los que hemos empezado una hora sabemos lo difícil que es empezar. Y yo le dije al Señor, y
y lo digo libremente porque lo he dicho anteriormente. Le dije, yo no quiero volver a empezar. Pero el Señor abrió una puerta para que fuéramos a esa ciudad. Y entonces cuando llego a esa ciudad, me recibe hermana Dafne, que está acá. Y la primera reunión que tuvimos, hermano, llegó gente, había gente en ese lugar. Teníamos aproximadamente como unas 20 personas, ¿verdad? Esa vez. Y llegamos ahí, pero era mi primera vez estando en esa ciudad. Y yo como no sabía y no sabía el tipo de gente con el que me iba a encontrar, entonces llegamos y empecé a predicar. Lo que quiero llegar es que al final de la reunión se acerca un pastor. Y aquí están mis hermanos que estaban en esa ocasión. Y así con un semblante como de confrontación llega conmigo y me dice: ¿por qué otra obra en esta ciudad? Como quien dice: ¿y usted qué viene a hacer aquí? Y como a manera de acobardarme, como que yo me sintiera así todo achicopalado, como que este patojo que sabe hacer, ¿verdad? Él era una persona mayor. Y entonces le dije: porque a mí el Señor me envió a este lugar. Y yo vengo, y mire, lo quiero, antes de seguirle, yo le quiero decir que cuando yo iba a ir, yo le hablo al apóstol y le digo: mira, apóstol, fíjese que se está dando la oportunidad que vayamos a ministrar a Edmonton. Le dije: entonces yo quiero ir a ver si se puede. Y me dijo: no, vos no vas a ir a ver si se puede, vos vas a ir a plantar ahí una obra. Y entonces yo no iba, entonces ya con eso yo no iba a ver si se podía. Yo sabía que tenía que hacer algo ahí. Pero como el enemigo pues siempre ha estado, hermano, queriendo estropear los planes de Dios, entonces viene esa persona y me dice: ¿por qué otra obra aquí? Y le digo: porque yo creo que hay necesidad en la gente de esta ciudad. Porque yo puedo percibir la necesidad que hay. Solo había hablado con una persona que me había llamado por teléfono y me había invitado para que yo fuera a predicar. Esa persona se encargó de conseguir un local, de hablarle a los hermanos, a los que conocían, y llegaron. Pero yo era nuevo en eso. Y entonces empezamos y le digo yo: mire, lo que pasa es que nosotros fuimos enviados para esparcir la semilla. Y entre todo lo que él trató de hablarme, hermano, y de las cosas en las que él no estaba de acuerdo, una de las cosas que me pidió es que tuviéramos relación con ellos. Y le dije: mire, yo voy a tratar de tener comunión con ustedes, pero no sé si se va a poder, porque al final yo tengo un trabajo que hacer y ustedes también. Y entonces yo lo que empecé a notar desde ese momento, hermano, con eso que había, era no solamente el hambre de la palabra que había en ese momento en las personas que estaban ahí, sino también entender que iban a haber enemigos. Entender que iba a haber gente que se iba a oponer a lo que Dios había ya declarado que nosotros debíamos de hacer. El pueblo de Dios le entregaron una tierra buena. Al pueblo de Dios le dijeron: lo voy a meter a una tierra que fluye leche y miel. Pero ahí vas a encontrar oposición, ahí vas a encontrar gente que se va a levantar, que te va a querer destruir. Y entonces cuando aquellos mensajeros van a ese lugar, hermano, vieron lo que el Señor precisamente les había dicho, confirmaron la palabra de Dios y fueron y dijeron: esa es una tierra buena. Esa es una tierra buena. Dios a nosotros, hermano, por la bendita misericordia de Dios, los que vivimos en este país, hermano, gozamos de tantas bendiciones. Estamos en un lugar, tal vez si lo pudiéramos comparar así con nuestra Canaán, con la tierra buena que Dios entregó en nuestras manos. Y entonces mire lo siguiente acá. Números capítulo 12 y capítulo 13 y versículo 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: oiga bien, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac,
Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, entonces ellos fueron a hacer su tarea. Les dijeron: fíjense bien en los habitantes, observen si la tierra es buena o mala. Entonces ellos venían ahora y se dieron cuenta que lo que ahí estaba era cierto. Era una buena tierra la que Dios les había entregado. Era un buen lugar donde Dios los quería tener. Pero lo que me llama la atención es los versículos siguientes. Versículo 31. Y como usted sabe la historia de esto: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecimos ante sus ojos. Bueno, entonces es aquí donde yo, hermano, quiero hablarle. Como siervos, como ministros de Dios enviados a esta región, a este lugar, necesitamos entender que Dios ciertamente nos ha entregado esta tierra. Y que, mire, las promesas que Dios un día declaró sobre nuestras vidas van a tener su fiel cumplimiento. Y si Dios nos envió a reconocer esta tierra, y hemos comprobado que es una buena tierra, entonces necesitamos nosotros, hermano, dar un buen informe. Yo le voy a comentar esto. Hace un tiempo estábamos acá en esta ciudad teniendo un evento, y el hermano, un siervo del cual me tocó que al principio, en los inicios de la obra, trabajar con él, dijo unas cosas que todavía, hermano, resaltan en mi mente. En aquella reunión estábamos teniendo una actividad de evangelismo, y resultó que él era el encargado de organizar la actividad, pero al final no hizo nada. Entonces el hermano que habíamos invitado para estar acá me dijo: entonces encárgate vos de hacer lo que tengas que hacer, porque el otro hermano no hizo nada. Pero realizamos la actividad, y al final de la actividad el hermano que estaba acá, que habíamos invitado, nos reunió y empezó a platicar con el hermano. Y le dijo: bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que no se pudo realizar esto? Y algo de lo que quedó en mi mente grabado fue que en aquel momento este ministro le dijo: ¿sabe qué? Lo que pasa es que aquí en Canadá la gente es muy fría y no se puede trabajar con ella. Aquí no se puede. Le decíamos: mire, trate de hacer. No, es que no se puede. Queríamos hacer cualquier actividad, es que mire, todo lo que buscaban eran pretextos. Entonces que no nos pueden dar esto, que no hay permiso para esto, era una negatividad. Y entonces yo dije: bueno, pero entonces algo vamos a tener que hacer. Lo cierto es que termina la actividad, y quedó siempre en mi mente las palabras de esta persona que, hermano, me supera a mí en edad, y que había estado ministrando más tiempo que yo. Y él decía: no se puede trabajar. Cuando nosotros, los que ministramos en esta ciudad, sabemos, hermano, lo difícil que muchas veces es tratar con el corazón de la gente, puesto que estamos en un lugar donde hay mucho acomodamiento a causa de la forma en que opera este país. Y mucha gente que ha venido a causa del acomodamiento, su corazón se ha enfriado. Pero eso no puede ser más, hermano, que el poder que Dios nos ha entregado a nosotros en nuestras manos para poder vencer, para poder sobresalir en medio de todo eso.
¿Sabe qué yo le he dicho a los hermanos? Mira, a mí no mucho me interesa un crecimiento numérico dentro de la iglesia. Tal vez no somos muchos y usted se habrá dado ya cuenta. Los hermanitos que están en la puerta hoy están en la otra puerta, y los que estaban allá atrás estuvieron aquí al frente. Tal que somos los mismos, pero usted creerá que a veces cree que, ay hermano, ¿y cómo le hace para atender usted un retiro? Pues somos poquitos, pero trabajamos. Entonces yo les digo a ellos, a mí no me interesa mucho lo numérico, pero que haya un crecimiento aquí en el alma. Y como dice el apóstol, ¿verdad? 3 pelos pero bien peinados. Pero no podemos nosotros creer, hermano. Mire, lo que pasa es que el enemigo ha venido para intimidarnos y hacernos creer que no se puede. Y yo quiero decirles, amados pastores que están acá que ministramos en este país, sí se puede. Sí podemos. Sí podemos. Yo lo he comprobado. Sí se puede. El problema fue que aquellos hombres fueron y se dieron cuenta, comprobaron que la tierra que Dios les había dado era una tierra buena. Pero ¿por qué no entonces venir y traer el informe donde Moisés y decirle, sí es buena, vamos y tomémosla? Usted se recuerda la historia que 10 dijeron no se puede, pero 2 dijeron sí se puede. De los 10 que estaban, hermano, en ese momento, que habían llegado a inspección, mire hermano, si fueron y disfrutaron de lo bueno que la tierra producía, era una tierra excelente. Pero lo único que de lo cual ellos se dieron cuenta fue en lo siguiente: pusieron su mirada en lo negativo, en lo que no se podía, y dejaron de ver lo que sí se podía hacer. Y como siervos de Dios que somos, hermano, no podemos dejarnos intimidar por lo que nuestros ojos están viendo, sino creer a la palabra de Dios cuando Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Y si Dios a nosotros nos llamó, y si Dios a nosotros nos envió, Él estará, hermano, saliendo como poderoso gigante. Pero no nos podemos dejar intimidar. Estamos viviendo un tiempo donde hay mucha necesidad, donde hay hambre de la palabra, y lo que está faltando son siervos como aquellos 2 que llegaron y dijeron sí se puede, Moisés. Pero no podemos estar pensando en llegar donde el apóstol y decirle, mire, fíjese que ahí donde usted nos envió, ahí no se puede. Mire, hasta la fecha, gracias a Dios, yo no le he dado un mal informe a él de lo que fuimos a hacer a Edmonton. Gracias a la misericordia de Dios, nos han dado ya la personería jurídica en 9 meses. Fuimos a plantar una obra hace 1 año y meses, y ahora el Señor, por su bendita misericordia, nos permite estar ahí legalmente. Porque cuando Dios se propone hacer algo en nosotros, hermano, y con nosotros, Dios lo va a hacer. Y no importa los gigantes, no importa la gente. Mire, déjeme volver un momento a esta experiencia. Sabe que me llegaban a mis oídos noticias de que había una iglesia grande en Edmonton. Me dijo una persona, mire, ahí cuando se congregan, por lo menos el domingo, hay como 300 gentes. Y un día me invitaron a ir a la iglesia. Pero yo le dije a las personas que me invitaron, no digan que soy el pastor, porque no iba, primero que no iba a predicar, pero dije, bueno, como estaba hospedado ahí, ellos iban a ir, entonces dije, vamos a ir. Y es en esa actividad, que era un sábado por lo menos, yo entré, empezó la actividad, y si mucho había unos 30, 40 personas. Y entonces dije, bueno, entonces ¿dónde están los 300? Pero ¿por qué le cuento esto? Porque tratan de intimidarnos. Tratan de decirte, no vas a poder, aquí no se puede. ¿Sabe qué me dijo? Me dijeron también estando ahí, mira hermano, aquí no es Winnipeg, me dijeron. Aquí la gente es diferente. Como quien dice, aquí no vaya a venir usted con sus cositas que hace ahí en Winnipeg y vaya. Yo entiendo que Dios a nosotros nos ha de dar la estrategia para cada lugar, y que necesitamos pedir al Señor, pero la gente es la misma. Pero no, mire, todo lo que a veces nos enfocamos es en lo negativo.
Todo en lo que a veces miramos es en lo grande, en lo que el enemigo nos está planteando al frente y creemos que no se puede. Y no se puede. Y muchas veces, hermano, le cuento esto porque es reciente. Y aquí están mis hermanos. Pero muchas veces tuve hasta gana yo de decir, ya sabe que ya no. Pero persistimos y persistimos y persistimos. Probábamos por un lado, probábamos por el otro, íbamos por aquí, íbamos por allá. Llegó un tiempo donde solo nos quedamos 3, me parece que eran 3 miembros. Conmigo era 4 y 2 niños. Y teníamos un lugar que nos habían dado que le cabían como 200 y algo de personas. Y yo decía, Señor. Y cuando yo llegué la primera vez habían 20. Y se fueron, y se fue uno por allá, otro por allá. Otros llegaban, hermano, y hay unos que llegaron definitivamente a pedirme púlpito. Y dijeron, si usted no me pone a mí de pastor, yo no me quedo. Dije yo. Pero no podemos estar poniendo nuestra mirada en los gigantes, sino que nuestra mirada como hijos de Dios y como siervos enviados de parte de Dios, tenemos que poner nuestra mirada en Él, porque Él es el que va a levantar bandera por nosotros. Y regreso a lo que dijo Pablo. Mi tarea fue plantar. Otro ha llegado y ha regado. Pero en lo plantado, de lo que se plantó, Dios se va a encargar. Porque Él sabe la tierra que nos ha entregado. Él sabe el lugar donde nosotros nos tiene. Yo le he dicho a los hermanos acá, mire, yo he intentado muchas veces salir de Winnipeg. He probado, me he ido para un lado, he ido para el otro, he vivido en todos lados y siempre termino regresando a Winnipeg. Porque yo he entendido que este es el lugar donde Dios me ha traído. Este es el lugar que Dios me ha entregado. Esta es la ciudad que Dios me ha entregado. Y hemos estado trabajando, hemos estado haciendo, hermano, llevamos 9 años ya trabajando en esta ciudad. Hemos hecho cosas que mucha gente por muchos años no ha logrado hacer. Y a veces se preguntan, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y la Biblia dice que mucha gente se preguntará ¿qué es lo que Dios está haciendo con ellos? Pero no podemos creer que no se puede. Yo vengo en esta mañana para decirte, amado hermano, sí se puede. Donde Dios te envió, sí se puede. Y no importa qué tan grande sea el gigante que ahí esté, sí se puede. Fíjese que algo tan interesante con respecto a esto, porque estoy hablando de los siervos que llegaron a investigar los habitantes y el país que les habían entregado. Cuando yo empecé a averiguar lo que la palabra Edmonton, los que vivimos acá conocemos la ciudad. Edmonton viene de una palabra indígena que significa puerta del monstruo. Y yo se lo mostraba a los hermanos, porque las potestades, los gigantes que ahí están, son tremendos. Pero los vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Los vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Entonces, mire, yo me topé acá en este pasaje con 2 tipos de siervos. Unos que dicen, sí voy a hacer la obra y sí voy a hacer mi tarea porque sí se puede. Y otros que dicen, no, no se puede. Entonces, cuando yo empecé a ver esta historia, y se la planto así porque usted ya la conoce, dije yo, definitivamente esto que el Señor nos está mostrando es algo tan cierto. En aquel momento, usted se recuerda que de los 2, Josué y Caleb, que fueron los que al final le dijeron a Moisés y al pueblo, miren, sí se puede, no se preocupen, el Señor dijo que la iba a dar en nuestras manos, así que vamos a tomar posesión de él. De estos 2 siervos que yo no quiero enfatizarme mucho en Josué y Caleb porque conocemos la historia de ellos, vemos, hermano, cómo el Señor respaldó en aquel momento a Josué. Así como estuve con mi siervo Moisés, así también yo voy a estar contigo. Así que tampoco te preocupes tú vas a entrar a tomar la tierra que yo juré darle al pueblo, yo juré darle a mis hijos. Entonces él tenía la seguridad, aún sabiendo que Dios estaba con él,
en algún momento no tuvo que haber tenido miedo, porque el Señor le tuvo que decir: esfuérzate y sé valiente. Pero fue el que introdujo al pueblo de Israel a la buena tierra, lo trajo al lugar que el Señor había prometido. Y entonces, cuando yo empiezo a ver acerca de los 10 que se habían quedado, yo escuchaba una prédica del apóstol hace un tiempo con respecto a uno de los que ahí estaban. Y entre los 10 que estaban ahí, había uno que se llamaba Setur. Y este que estaba ahí, el nombre Setur quiere decir oculto o escondido. Déjeme pasar a este versículo acá. Dice Deuteronomio 1:25: cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad muy buena tierra. Pero ¿qué pasó después? Ellos decidieron no ir a esa tierra. ¿Por qué decidieron no ir a esa tierra? Porque habían recibido un mal informe. Porque los que habían, de los 10 que estaban ahí, le habían dado un mal informe, y entre los que estaban ahí estaba este Setur. Y cuando yo empecé a escuchar esa predicación, hermano, acerca de lo del nombre, quiere decir oculto o escondido, pero veía entre su traducción, entre lo que el nombre significa, es estar escondido, quedarse atrás. Y sabe que lo interesante que yo puedo rescatar de esto, porque pues eran 10, yo solo quiero hablarle un poquito acerca de esto, es que muchas veces, hermanos, somos enviados a hacer una tarea. Muchas veces somos enviados a tomar posesión de la tierra que Dios juró darnos, que Dios prometió darnos. Es una buena tierra, hemos visto el producto de la tierra. La tierra es buena. El problema es que a veces queremos que otro vaya primero, porque a ver si le va bien a aquel, entonces yo voy. Y entonces empezamos a hacernos para atrás, hermano, como quedarnos excluidos. Y mire, yo a veces me regaña mi esposa que está acá y me dice: es que sos muy aventado decir las cosas así y te vas y haces las cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que cuando Dios habla no hay que preguntar 2 veces si Dios va a estar con nosotros. Si Dios dice que vaya, hermano. Muévete, no te quedes esperando a ver si se va a poder. Yo le conté, el apóstol me dijo: no vas a ir a probar si se puede, vas a ir a plantar una obra. El problema es que a veces estamos esperando que otro vaya, que otro haga el trabajo difícil para que después nosotros vayamos. Y la gente que se queda rezagada, la gente que se queda atrás, tiene ese problema, que al final, cuando le pidan el reporte, va a terminar diciendo: sí, yo vi que era buena. Sí, yo me di cuenta que lo que ahí producía era bueno. La gente que ahí estaba, hermano, aunque era grande, la podíamos echar fuera. El problema es que a mí, como el apóstol no me contesta las llamadas, como no responde a los emails. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a mí me lo han dicho. Y yo le digo: pero qué raro, porque yo cada vez que le escribo me responde. Y yo digo: hermano, es que mire que esto, que el otro. Me llamó un día un hermano y me dijo: mire, ¿sabe qué? Yo estaba pensando salirme de la cobertura, me dijo, porque el apóstol no quiere venir aquí. Le digo: ¿y usted ya lo invitó? No, me dijo. Entonces, ¿cómo va a llegar ahí donde usted va? Porque a veces queremos que las cosas pasen primero, que alguien más vaya a hacer la tarea que a nosotros el Señor nos está dando. Mire, en aquel momento, mire, Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 10. Vieron los gigantes. La diferencia fue que le creyeron a Dios. Y si Dios había dicho que se los iba a entregar, ellos le creyeron. Pero aquellos que vieron el producto no creyeron. Y la incredulidad que había en el corazón de ellos hizo que el pueblo que Dios les había, mire, que Dios les había permitido en ese momento exponerles lo bueno de la tierra. En pocas palabras,
en vez de venirles a predicar al pueblo, aquellos días, en vez de venirles a predicar al pueblo y decirles: miren, vamos a tomar la tierra que Dios nos entregó, el país donde Dios nos tiene, la ciudad donde Dios nos envió, la vamos a tomar. En vez de eso empezamos a decirle a la gente: mire, hermano, mire, es que fíjese que tenemos este problema, tenemos este otro problema, hay aquí, hay allá, y no se puede. El pueblo se desanima. El pueblo se desanima. Yo le he dicho a los hermanos de la congregación donde estamos aquí en Winnipeg, les he dicho: den gracias a Dios que tienen un pastor joven. Sí, ¿sabe por qué? Pues sí, ¿o no? ¿Soy joven o no? Aquí hay para mucho tiempo todavía, hermano. Porque mire, estamos en actividad tras actividad, evento tras evento, evento tras que trabajamos aquí, que hacemos por allá, que venimos por aquí. Y yo digo, si no fuera así, la gente se acomoda. La gente dice: ya no. Y a veces, hermano, mire, trabajamos y no siquiera ni un evento. Mire, tenemos el retiro, invitamos hermanos que vengan. Pero eso es un trabajo que se hace como congregación, porque el pueblo está animado. Porque el pueblo sabe que sí tenemos que hacerlo. Porque el pueblo sabe que hay gente que alcanzar. Porque el pueblo sabe que tenemos que dar a conocer la noticia que Dios está con nosotros. Entonces, cuando a nosotros nos toca que predicar, ¿qué es lo que le decimos al pueblo? ¿Qué es lo que le predicamos al pueblo? ¿Qué es lo que el informe que estamos trayendo delante del pueblo, amado hermano? Que en Canadá no se puede porque hay mucho frío, que cuando es invierno por esto, por lo otro. Miren, nosotros raramente dejamos de ir a un servicio porque caen 30 centímetros de nieve, hermano. Porque yo le he creído al Señor que sí se puede. Que la tierra que Él me entregó es una buena tierra. Que el lugar donde Dios me envió es un lugar que va a producir, que va a ser fructífero. Pero necesitamos inyectarle esto al pueblo. Necesitamos hablarle al pueblo. Yo vengo, hermano, para animarle y decirle: sí podemos. Esta es el tercer retiro que el Señor nos permite tener, gracias a la misericordia de Dios. Y Dios ha sido bueno. Hemos, hermano, recibido bendición de parte de todos los pastores que me han antecedido aquí predicando. E incluso yo les dije al apóstol: ¿sabe qué? Yo quiero que otro pastor siembre en mí. Estaba hasta entregando ya mi privilegio, pero al final, bueno, dije yo: no, mejor tengo que ser yo el que predique, porque nosotros queremos que se siembre. Esta es una buena tierra. A solo hermano Eladio creo que cree que es una buena tierra. Esta es una buena tierra. Usted es una buena tierra. Y la semilla que estamos plantando, la semilla que cada uno de los sembradores que vino en esta actividad ha venido a depositar, hermano, va a estar dando su fruto. Pero no podemos obviar que van a haber problemas. No podemos pensar, hermano, que nada va a pasar, que el enemigo va a estar contento. No, él está molesto por lo que hoy estamos haciendo. Pero ciertamente la tierra que Dios nos dio es buena. Bueno, entonces dice el Salmo 106, versículo 24: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Hermano, mire lo tremendo de esto. Porque aquellos encargados de predicarle al pueblo, aquellos encargados, estoy hablando de los 10, que tenían que llevar la palabra y decirle: miren, hermanos, vamos a tomar la tierra, vamos a tomar posesión de ellos. Ellos aborrecieron, y como consecuencia el pueblo también aborreció, porque no creyeron a la palabra de Dios.
así como es el ministro, así también va a ser el pueblo. Si nosotros empezamos a creerle a Dios que en la tierra que nos entregó es una tierra deseable, vamos a ver el fruto, hermano. Hace unos meses le platiqué al apóstol con respecto a esto. Hay una fellowship, hay una asociación, podríamos decir, canadiense acá, que se empezaron a acercar conmigo, porque le quiero explicar un poco acerca de la tierra deseable. Se empezaron a acercar conmigo, hermano, y empezamos a platicar con respecto al deseo que nosotros estábamos teniendo en ese momento de acoplarnos o de adherirnos a una fellowship, a una asociación donde tuviéramos la oportunidad de tener por lo menos asesoría legal. Y entonces consulté con el apóstol con respecto a esto y empezamos a platicar con eso. Pero algo que me llama la atención, ¿sabe qué, hermano? Es que cada 2 semanas no falla el correo de los hermanitos estos, decirme: ya tomaste tu decisión, ya tomaste tu decisión, te necesitamos, Brian. Lo que Dios a ti te ha entregado, mire, gracias a Dios, a consecuencia de eso, el lugar que ahora tenemos en la ciudad de Edmonton, la iglesia donde nos congregamos, ellos fueron los que nos dijeron: vayan ahí, les vamos a dar donde rentar. Porque ellos desean que nosotros, los hispanos, los que estamos acá, que el Señor nos ha dado esta palabra, hermano, vayamos y compartamos con ellos. Somos tierra deseable. Usted es tierra deseable. Mire, a usted lo desean en otros lados. La palabra que Dios a nosotros nos está dando en este tiempo, hermano, es una palabra que mucha gente deseara oír. Pero a veces por desanimados que estamos, no, que vaya otro, hermano. Mire, yo al final yo ni inglés puedo hablar bien. Mire, yo a veces me disparo me tocó una experiencia hace poquito aquí con el pastor Jimmy, le contaba a los hermanos. Me tocó traducir el mensaje en inglés, pero yo no le había dicho a él que iba a traducir. Entonces él empezó a predicar y con sus dichos guatemaltecos, cómo los traducía. Al final yo, ¿sabe qué dije? Yo le voy a predicar a este hombre lo que yo quiero, no lo de él. Entonces la persona que llegó doy otro mensaje, no el que él. Porque mire, si Dios a nosotros nos ha dado la habilidad de poder tener por lo menos 2 idiomas, ¿verdad? Los hermanos que vienen de Montreal podrán tener 3, el francés. Utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado para dar a conocer la palabra. Por eso es que somos gente deseable, porque Dios nos ha dado, hermano, a nosotros cosas que otros desean. Amén. Pero a causa de no creer a la palabra, se desanimaron. Quiero mostrarle este pasaje. Ezequiel capítulo 17 y versículo 3 al 6. Diles pues: así habla el Señor Dios. Una gran águila de grandes alas y de miembros muy extendidos, poblada de plumas de varios colores, vino al Líbano, o a la de Judea, y se llevó lo mejor del cedro. Arrancó de él los retoños que despuntaban y los transportó a la tierra de Canaán, o a lo de los traficantes, y los puso en una ciudad de gran comercio, y tomó de la semilla de aquella tierra y la sembró en un campo para que echase sus raíces junto a una gran abundancia de aguas, y la sembró en la superficie. Y cuando hubo brotado, creció y se hizo una cepa muy lozana, pero de poca elevación, cuyos vástagos se dirigían hacia aquella águila, y debajo de cuya sombra estaban sus raíces,
llegó pues a hacer una parra y echó mugrones y sarmientos. Otra versión dice que tomaron esta rama y la sembraron en tierra buena. Aquella gran águila, aquí está hablando el Señor a Ezequiel y le habla. En otras versiones dice: dale al pueblo a conocer esta parábola. Y cuando habla de esta águila, está hablando acerca de Babilonia, que todavía tomado los reyes, los príncipes que ahí habían estado, les había puesto en ciudades para que ellos gobernaran, les había dado todo, habían crecido. Pero lo interesante de esto es que en el versículo 7 dice: la vid, traducción lenguaje actual, la vid estaba sembrada en buena tierra y junto a un río caudaloso. Y mire lo que dice acá: pudo haber sido una vid hermosa, cargada de ramas y de uvas, pero llegó otra águila más grande, de anchas alas y coloridas plumas, y la vid extendió sus ramas hacia ella para que le diera más agua todavía. Entonces, Babilonia siendo la primera águila y Egipto siendo la otra águila. Pero esa fue una profecía que el Señor, una palabra que el Señor dio a Ezequiel en aquel momento para el pueblo de Israel. Y entonces el Señor le preguntaba: ¿será que va a florecer? Estaba plantada en buena tierra, la habían puesto en una buena tierra. Pero dice acá: pudo haber sido una vida hermosa, pudo haber crecido. El problema fue que cuando vio otra águila mejor, otra águila más grande, entonces decidió correr para extender sus ramas para donde estaba aquella águila. Y eso, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel a través de Ezequiel, eso le molestó al Señor, tipificando a su pueblo Israel, que habiendo sido Dios que los había tomado de la tierra de Egipto, los había sacado, hermano, les había dado de todo, los había introducido a una tierra que fluía leche y miel. Aún así el pueblo se rebeló. Pero yo me quiero enfocar en esto porque el Señor nos ha permitido a los que estamos acá estar bajo las alas de un águila ministerial, en la cual hemos recibido, hermano, palabra de Dios constantemente, y sigue el Señor trayendo esa palabra y sigue trayendo esa palabra. Nos han plantado en una buena tierra, nos han enviado a una buena tierra. El Señor nos ha traído a una buena tierra. El problema es que dice acá que aquella vid pudo haber sido hermosa. El problema fue que cuando vio otra águila con sus alas coloridas, hermano, un águila más grande, decidió correr, extender sus ramas para allá. Y porque le expliqué el verso acerca de la tierra deseable, somos tan deseados, pero necesitamos entender dónde estamos parados. Necesitamos saber, hermano, quién es el que a nosotros nos nutre. Y yo pregunto: ¿por qué hemos nosotros, o por qué hay ministros que han abandonado las filas? Yo se lo cuento porque a mí me lo han dicho. Me dijeron a mí: mire, me hace favor de decirle al apóstol que ya no voy a estar con la. Dije: dígale usted, por esto y por lo otro que aquí. Hermano, digo, porque encontraron otras mejores alas. El problema era que las alas que habían encontrado, el águila grande que se había aparecido, era Egipto. Y eso le molestó al Señor. Yo le he dicho a los hermanos: mire, nosotros, bueno, en mi persona, cuando el Señor me llamó al pastorado, yo no lo quería aceptar. Aquí está el pastor Jimmy, testigo. Yo deseaba estar bajo cobertura, bajo unas alas que me cubrieran.
Y en ese momento, cuando llegamos donde el apóstol Sergio, ¿te acuerdas? En la oficina llegamos y le hablamos. Él me envió con otras alas y me dijo: mira, fulano es el que te va a ayudar, anda con él y él es el que te va a ayudar. Entonces yo busqué alas donde refugiarme, pero me enviaron para otras alas. Final, hermanos, se dio otra situación. Entonces tuvimos que esperar un tiempo por la situación que se había dado en ese entonces. Y mucha gente, muchos amigos míos pastores me llamaban y me decían: mira que vámonos con fulano, mira que vámonos por allá, mira que aquel tiene esto, que nos va a dar aquello, que va a hacer esto y que va a hacer lo otro. Entonces yo me esperé, llegué donde un hermano y le dije: mire, yo necesito consejo. Y me dijo: ¿sabe qué, hermano Brian? Me dijo: no es el tiempo para que usted ande buscando bandera que seguir. Es el tiempo para que usted doble sus rodillas y le pida al Señor a dónde va usted a agarrar. Porque cuando en aquel momento, mira la situación que se había dado, unos agarraron por aquí, otros por allá y todos queriéndose jalar. Hermano, no porque sea un águila más grande o porque tenga sus alas coloridas quiere decir que es buena, sino nosotros estamos en este lugar bajo estas alas ministeriales porque Dios así lo ha querido. Porque Dios, mire, no tanto el deseo nuestro, sino porque Dios así dijo y así es. Y aunque venga otra águila que tenga alas mejores, alas más grandes, de bonitos colores, no podemos correr para ahí. Primeramente necesitamos doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios por las alas en las cuales nos están cubriendo, hermano. Yo bendigo a mi apóstol por la palabra que ha manado de él, hermano, para bendecir mi vida y por lo tanto la congregación. Porque he encontrado esas alas, he encontrado esa águila que me ha cubierto, hermano, que me ha dado. Dice acá, mire el versículo anterior que le leía: la plantaron, dice, donde hay abundancia de aguas. ¿Qué más quería, pues? La plantaron en una buena tierra. Hemos estado siendo plantados en una buena tierra. Ha venido palabra, hermano, de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué hemos de extender nuestras ramas para otra águila? Pero ese fue el problema que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, le repito, uno de los problemas de los que le estaba hablando fue el no creerle a la palabra. Y el no creerle a la palabra como siervos no solamente nos desanima a nosotros, sino desanima al pueblo. Pero otro problema es que aunque hemos sido plantados en buena tierra, muchas veces estamos pensando a ver quién nos da más. Yo le he dicho a la iglesia, hermano, mire, yo fui y el apóstol fue claro conmigo con respecto a ministerios de Benecer, y los que estamos aquí sabemos de eso. Yo fui a pedirle a él cobertura. Yo no fui a averiguar cuánto me iban a pagar o cuánto él me iba a dar. Pero mucha gente va pensando en que ay, ¿por qué no dan para esto? ¿Por qué no dan para lo otro? No, hermano, si suficiente con que nos hayan plantado donde hay abundancia de agua, para que nosotros extendamos nuestras raíces ahí y empecemos a comer, y Dios hará prosperar la vid que ha plantado, hermano, en buena tierra. Dice amén. Yo quiero terminar con este pasaje, Deuteronomio 1:21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Hermanos que estamos en este país, no temas ni desmayes. Esta es la tierra que Dios nos entregó. Esta es la tierra donde Dios nos plantó.
Es una buena tierra. Es una buena tierra. Hemos visto el fruto como aquellos siervos. Hemos palpado la gloria de Dios en medio de nuestros servicios, hermano, donde nos congregamos, donde estamos. Hemos visto la presencia de Dios, ¿o no? Amén. Ahí está el Señor. Por lo tanto, nosotros necesitamos en este momento levantarnos y decirle al Señor: heme aquí. Aquel momento los discípulos llegaron donde Jesús, hermano, y le hablaron, y el Señor les tiene que decir: rogadle al Señor de la mies que envíe obreros, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero queremos y necesitamos gente como Josué y Caleb, no como los otros 10, que estén dispuestos a tomar posesión de la buena tierra que Dios nos dio. Vamos a tomar posesión de esa tierra. Así que ánimo, ánimo. Y sabe que yo quiero hacer algo en esta mañana. Y yo quiero invitarle a que pase aquí al frente. Hoy en la mañana le decía al Señor: ¿y cómo vamos a terminar esto? Y cuando yo leía este pasaje, el Señor ponía en mi corazón que es necesario que inyectemos ánimo a los siervos que el Señor ha plantado en este lugar, en esta ciudad. No solamente en esta ciudad, sino que en este país. Porque muchas veces nos han dicho: no se puede. Muchas veces nos han dicho que el gigante que está ahí es más fuerte que nosotros. Hemos a veces hasta creído que Dios no puede hacer nada. Pero yo vengo para decirte que Dios está de nuestro lado. Y no por ufanarme, hermano, ni vanagloriarme, pero yo puedo decirle que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Que en el tiempo que hemos estado trabajando para esta actividad que empezó el año pasado, hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. La actividad honra al que honra merece, las hermanas que trabajaron, y tomo esta oportunidad porque no sé si me va a tocar, me van a dar el tiempo después. Pero quiero agradecerles públicamente a los hermanos de la congregación aquí en Winnipeg, en Edmonton también, por su trabajo. Y están acá, y sabe que los fui a sacar del desayuno porque yo necesitaba que estuvieran acá, porque al final soy su pastor. Para decirles que sí se puede, que no nos vamos a acobardar, no nos vamos a echar para atrás, no vamos a hacer de los setur que nos quedamos a ver si otro sale para el frente a hacer la obra. Nosotros vamos a salir, pero para inyectar ánimo a tu vida hoy. Esta es una buena tierra. Yo creo delante de Dios que la tierra donde Dios me trajo, Canadá, es una buena tierra. Así que yo quiero invitarle a que pase. Yo quiero orar por usted. Déjeme bendecirlo. Déjeme bendecirlos y inyectar una palabra de ánimo para usted. Vamos a orar. Si me ayudas, Jimmy, movemos esto, por favor. Ánimo, ánimo. No estamos solos. No estamos solos. Dios está de nuestro lado. Ustedes, todos nosotros somos tierra deseable.
somos tierra deseable. Mucha gente te desea, mucha gente quisiera que tú estuvieras en sus congregaciones, mucha gente quisiera que tú estuvieras con ellos. Pero este es el lugar que Dios te dio, este es el lugar que Dios marcó para ti. Esta es la tierra, esta es la ciudad donde estás, hermano. Esta es la ciudad que Dios te entregó, porque es una buena tierra. Has visto, has tomado del fruto, has tomado del producto que esa tierra da, que esa tierra produce. No pongas tu mirada en los gigantes, no pongas tu mirada en los problemas, pon tu mirada en Dios. Porque Él se ha levantado por nosotros. Quiero, hermanos pastores, que me ayuden. Vamos a ministrar, a inyectar ánimo a estos hermanos, mis hermanos, nuestros hermanos hoy. Ánimo, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, en esta mañana inyectando ánimo, Señor. Ánimo. ¿Cuántas veces nos han dicho que aquí no se puede? ¿Cuántas veces te han dicho que no vas a dar fruto? Pero hoy el Señor viene a decirte que Él te ha plantado en una buena tierra, que Él te ha traído a una buena tierra, y por lo tanto darás fruto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ánimo, ánimo, en el nombre de Jesús. Sí se puede, sí se puede. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.